Skolnik, cuéntenos acerca de las impresiones que piensa volcar hoy acá en la conferencia. Pues voy a exponer muy sucintamente los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Creo que es necesario hacerlo porque quien más, quien menos, todos los damos por sentados. Nos parecen evidentes. De ahí la indignación espontánea que nos produce su violación. Como si no hubiera que argumentar para probar que nos asisten tales derechos. La verdad es que hoy las cosas pueden ser así en la mayor parte de los países, pero no lo han sido a lo largo de la historia del género humano hasta hace relativamente poco tiempo. Fíjese usted que los documentos fundacionales de los derechos humanos datan de 1776, de 1789, que era una escala histórica amplia, como decía ayer. Y ya en ese momento se los percibía también como evidentes, pero es porque en esos documentos, que son la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos Humanos, Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, ya en esos documentos había una lenta acumulación de un trabajo filosófico de argumentación para probar que cosas tales como la vida, la libertad, la propiedad, son objetos de derecho que emanan no de la pertenencia a tal o cual estamento social o político, a tal o cual grupo religioso, a tal o cual grupo étnico, sino que son inherentes a la condición humana. Pues los razonamientos que demuestran que así son las cosas son los que procuraré sucintamente resumir aquí en esta disertación que... Algunos parece que conocemos algunas generaciones a los derechos humanos nada más por el nombre, puede ser, ¿no? Sí, es posible, es posible. Circulan profusamente por la prensa, son levantados como banderas por los más diversos grupos de sesgos ideológicos distintos. No siempre esa reivindicación es sincera, hay que decirlo. A veces hay una utilización política de los derechos humanos. Aunque, en fin, al hablar de derechos humanos nos situamos lisa y llanamente en el campo político, por lo cual parece natural que sea así como yo acabo de decirlo, pero lo que he querido decir es lo siguiente, que a veces se emplea la exaltación de esos derechos humanos para fines que son ajenos a ellos y hasta para ocultar la violación de esos derechos humanos en algunas circunstancias. Bien, muchas gracias, doctor. No tiene por qué. Bueno, le dije doctor sin querer. ¿Es doctor? Sí, yo soy doctor. De Tucumán tiene desde su fundación un compromiso decidido en la defensa de la dignidad de la vida humana sobre el tema que se va a publicar este domingo en base a las inquietudes posgrado y desde las facultades se han estado implementando acciones porque somos conscientes de la responsabilidad cívica y del que la irracionalidad irrumpa a cara descubierta logramos los seres humanos y la salida será producto del mero voluntarismo individual. Esa es nuestra indignación, pues porque tenemos la más firme en la clase humana, el ser que somos.
Tercio, lo siguiente. Esta es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, de su preámbulo. Sostenemos como evidentes por sí mismas las siguientes verdades. Que todo argumentado, porque insisto antes todavía necesitar argumentar, no era evidente, en virtud de esta de nacer, un texto directamente los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Y sí, Rector, en el marco de estos días de memoria, de pensar en el pasado oscuro, esta conferencia es un baluarte de nuestra organización de recursos, de derechos humanos que tenemos en la universidad, ¿no? Así es, en realidad con esta conferencia empezamos y continuamos, mejor dicho, una serie de actividades del Observatorio de Derechos Humanos que posee la Universidad Nacional de Tucumán, que hago notar que es la única universidad de las llamadas grandes del país que posee este tipo de observatorios. Este observatorio es una realización conjunta de la universidad y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Va a desarrollar una serie de actividades financiadas incluso por la Comunidad Europea, de manera que va a contar con buen presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Hoy en particular, y dado que estamos conmemorando, ¿no es cierto?, el Día de la Memoria, están dando una conferencia los doctores Noli y Skolnik, que se ha titulado Dos visiones sobre los derechos humanos y que en este momento se está desarrollando. Empezamos de esta manera, insisto, un ciclo de actividades de este observatorio que esperamos se constituya en otro de los baluartes de las actividades de la Universidad Nacional de Tucumán en defensa de los fines mismos de su creación, porque desde su creación esta universidad pública está al servicio y en defensa de la gente. Y se está empezando por los más chicos, porque están las alumnas de la Escuela Sarmiento. Sí, el programa es muy extenso, ¿no es cierto? Y prevé empezar, por ejemplo, con chicos adolescentes, y así con miradas críticas y serias de pensadores como Skolnik o Noli. Y hoy hemos invitado a alumnas avanzadas de la Escuela Sarmiento, es verdad. Es verdad también que a veces las generaciones que venimos tenemos una distorsión o no conocemos lo que tiene que ver con derechos humanos. ¿La universidad tiene que ser foco en este sentido y las universidades del país? Por supuesto que sí, pero le aclaro que, y sobre eso creo que versa, dije creo porque se está desarrollando en estos momentos, la charla de Skolnik. Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos en general, no hablamos solamente de los derechos humanos que le asisten a tantas y a tantas víctimas del terrorismo de Estado que empieza en el año 1976 en la República Argentina. Este observatorio de la universidad también plantea derechos humanos que se violan cuando tenemos tantos chicos mendigando a las calles, tenemos tanta gente sin hogar, tenemos tanta gente que no tiene condiciones mínimas económicas para subsistir, tenemos tanta gente que no tiene lo más mínimo para poder curarse de sus enfermedades. O sea que el observatorio no es solamente parcial, sino que aprovechando un real atentado a los derechos humanos, como ha sido las violaciones del terrorismo de Estado que hemos sufrido, el observatorio empieza actividades, pero que contemplan todas las violaciones a los derechos humanos de los seres humanos. Y de nuestra época. De nuestra época. O sea, miramos el pasado para no evitar cometer los errores en el futuro. Pero obviamente vamos a trabajar básicamente en remediar lo que esté a nuestro alcance en nuestra época, claro. Gracias, rector. Gracias.